forma permanente su solidaridad con la libertad en Cuba. Quiero decir públicamente que reconozco especialmente la lealtad con la que políticos de los países del este de Europa que sufrieron dictaduras comunistas han puesto al servicio de la libertad en Cuba toda su experiencia, y el caso del legislador polaco que ha hecho expresiones en esta circunstancia es demostrativo de esa fuerte solidaridad que existe en Europa y que lamentablemente está faltando en Latinoamérica. Latinoamérica le debe a Cuba su respaldo, Latinoamérica le debe al pueblo de Cuba el respaldo al ejercicio de su soberanía, Latinoamérica le debe a Cuba el poder aplaudirle y respaldarle acciones que permitan que el pueblo cubano ejerza adecuadamente su soberanía, porque la soberanía no es de los gobiernos, la soberanía es de los pueblos, y en el caso particular de la República Hermana de Cuba, nuestro propósito es impulsar y dar todo nuestro apoyo a todas aquellas acciones que la conduzcan a la plenitud democrática. Se puede presumir por parte del gobierno de Cuba, de la dictadura cubana, que cuando se expresa un extranjero en estos términos está interfiriendo en las cuestiones internas, está violando la soberanía. De ningún modo. En materia de derechos humanos y en materia de libertades no hay soberanía. Y hoy día todos quienes sentimos responsabilidades políticas y de liderazgo en el mundo y en la sociedad, tenemos responsabilidades plenas respecto al apoyo a los ciudadanos que luchan por la libertad en su país. Y por eso somos persistentes en nuestra actitud, por eso trabajamos para poder conformar un bloque parlamentario y político latinoamericano que comprometa a los gobiernos no con la oposición en Cuba, sino con la Cuba democrática, la Cuba libre, la Cuba de los derechos humanos, que en definitiva es la Cuba de la oposición, la Cuba del exilio, la Cuba de quienes quieren realmente expresar cabalmente sus derechos y sus posibilidades. Y es esta una oportunidad propicia, no solamente para hacerle llegar a Antúnez nuestro saludo, nuestro abrazo fraterno, en particular el saludo especial de su padrino, el expresidente del Uruguay, el doctor Luis Alberto Lacalle, quien en las últimas horas nos estaba pidiendo que le hiciéramos saber a Antúnez que tiene él una gran preocupación y está alerta para darle respaldo cuanto esto sea necesario, lo que obviamente debe traducirse como un respaldo a todo el pueblo libre de Cuba, sino además para dar a conocer una declaración que en estas horas está recogiendo firmas de parlamentarios en el Uruguay y en otros países de la región, que tiene que ver con esta circunstancia de la huelga de hambre y del ayuno, y que voy a dar lectura para que todos ustedes conozcan. Se llama Declaración sobre la huelga de hambre de Jorge Luis García Pérez Antúnez, solidaridad con los derechos humanos y la libertad para Cuba. Desde el 17 de febrero, el líder opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, junto a otros compatriotas, realizan en Villa Clara, Placetas, Cuba, una huelga de hambre con el propósito de reclamar por los derechos humanos, el cese de las torturas y la liberación de los presos políticos, así como la apertura democrática de su país. Este esfuerzo extremo, practicado estoicamente con el propósito de reclamar la atención en los graves problemas existentes en su país en relación con los derechos humanos y las libertades, es un llamado de atención a la comunidad internacional. Nos sensibilizamos y expresamos nuestra solidaridad con los justos reclamos de respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos, el cese de las torturas y malos tratos a los presos políticos, cuya condición es reconocida por organizaciones de prestigio como Amnistía Internacional, Reporteros Sin Fronteras, Comité de Libertades Sindicales de la OIT, entre otras. Reclamamos de la comunidad internacional, de los líderes políticos y parlamentarios, de los gobiernos democráticos y de las organizaciones promotoras de libertades y derechos humanos, una mayor atención a las demandas que expresan los huelguistas, e instamos al gobierno de la República de Cuba a comprometerse en la dirección de integrar a ese país a la comunidad de naciones democráticas y respetuosas de los derechos humanos. Este documento, como ustedes verán, expresa con claridad, con severidad, pero también con altura, claramente una demanda al gobierno de Cuba en la dirección de los cambios y la apertura democrática. Y es una carga en la conciencia de los gobiernos latinoamericanos
que parecen estar lejos de estas demandas, o porque no las quieren reconocer o porque no las quieren conocer. Y realmente para nosotros esta sería una circunstancia histórica para que los países latinoamericanos exigieran al gobierno de Cuba que, si quiere tener solidaridad de estos estados, debería empezar por tener solidaridad con su propio pueblo, respetando las libertades. Esta ocasión entonces de conversar con los amigos de la oposición cubana, de la disidencia cubana, del exilio cubano, de la gente que está en Cuba y quiere libertad y quiere derechos para su gente, no solamente configura una instancia respecto de la conmemoración del doloroso día 18 de marzo del año 2003, sino que significa para nosotros un fuerte compromiso con quienes están hoy carentes de libertad, con quienes están presos, con quienes están recibiendo maltratos. Queremos que sepan que están cerca nuestro, que estamos cerca de ellos y que estamos además dispuestos a reclamar, en las circunstancias que sea, un trato digno como le corresponde a cualquier ser humano. Así que para nosotros esta circunstancia es realmente muy gratificante y deseamos reiterar esa vocación que tenemos de trabajar por vuestra libertad en Cuba.